va por lo compatible, entonces vamos a marcar la respuesta que reafirme lo que dice el texto, afirme lo que dice el texto. En ese caso, repito, va a ser considerado compatible. Hay dos tipos de compatibilidad. Hay compatible inferencial y hay compatible literal. Obvio, la mayor cantidad de universidades particulares usa lo compatible literal. En cambio, San Marcos y otras estatales usan algunas veces lo compatible inferencial. También en San Marcos usa lo compatible literal, ¿no? Pero muchas veces apelo al inferencial también en clase. Entonces, la respuesta compatible, repito, va a ser a que reafirme o afirme lo que dice el texto. Muchas veces es literal, ¿por qué? Porque la pregunta usa palabras íntegramente del texto o la respuesta es íntegramente ad literam con el texto. Entonces, en esos casos va a ser considerado compatible. ¿Y cuándo va a ser compatible inferencial? Obvio, cuando no está, no hay palabras solamente literales que presente el texto, sino está sobreentendido. Mira, está sobreentendido. En esos casos va a ser considerado incompatible. Bien, jóvenes. Entonces, dos tipos. Ahora, profeta, ¿y cómo te preguntan por lo incompatible? Lo incompatible es cuando niega lo que afirma el texto. La pregunta por lo incompatible es aquella que niega lo que afirma el texto. Niega lo que afirma el texto. Hay otras formas también de compatibilidad, obviamente. Pero la pregunta principalmente obedece eso, a negar lo que afirma el texto. La otra forma de incompatibilidad es cuando se aparta completamente el tema. Ese tipo es poco, pero también suele ser respuesta. Cuando no hay la proposición que niega lo que afirma el texto, entonces se marca a qué se va apartando el tema. Bien, jóvenes, en eso consiste, mira, la pregunta de compatible e incompatible. Bien, amigos, hasta ahí, ¿tienes alguna preguntita antes de seguir adentrándome mucho más? Por favor. Si tuvieras, yo encantadísimo siempre que me hagas preguntas y aprender mucho más sobre ese tema. Bien, amigos. Ahora, voy a hablar, mira, otro aspecto que no he incluido en esta diapositiva. Tú sabes que la pregunta por lo compatible e incompatible, amigos, se relaciona con una propiedad fundamental del texto. Esa pregunta en particular tiene bastante importancia porque se vincula con la parte semántica del texto. ¿Cómo así, profeta? Recuerda que el texto, mira, tiene propiedades. Una propiedad fundamental del texto es la coherencia y la otra es la cohesión. Obviamente está la adaptación, está la contextualización y otros aspectos más, pero nos interesa, mira, dos en principio. La coherencia y la cohesión. De esas dos nos vamos a quedar con la coherencia. La coherencia, mira, la coherencia refiere a la estructura semántica del texto. La estructura semántica del texto lo conforman las ideas, la idea principal y las ideas secundarias. Dentro de ellas, obviamente, es el tema, es el título también. Entonces, esa pregunta en particular tiene relación con la parte semántica del texto. O sea, aquella respuesta que yo voy a marcar como compatible debe adecuarse al contexto, debe adecuarse al tema. Si no se adecua al tema, entonces estoy siendo incoherente. ¿Cierto? Ahora, si voy a marcar lo incompatible, debe contradecir lo que afirma el texto o debe apartarse completamente del tema. Entonces, clase, esa pregunta de compatible e incompatible se relaciona bastante, amigos, con la coherencia. La coherencia refiere a la parte semántica. Y la parte semántica está compuesto por las oraciones que presenta el texto. ¿Cuáles? La idea principal y las ideas secundarias. Ahora bien, en la coherencia, todas las oraciones, todas las unidades informativas, amigos, habla del mismo tema. Mira, habla del mismo tema. Necesariamente hablan del mismo tema. No debe haber ninguna oración que hable un tema distinto, porque si no el texto se hace incoherente. Entonces, clase, cuando tú en algún momento hagamos oraciones eliminadas, hagamos plan de reacción, hagamos coherencia y cohesión textual, hagamos oraciones incompletas, de hecho, ¿qué?
vamos a tener que volver a hablar de la coherencia. Por lo tanto, mira, ya sabes, mira, esa coherencia tiene bastante injerencia con muchos temas. Entonces es importante, así de forma sintetizada, que usted sepa, pues, qué cosa es la coherencia. Bien, amigos. Y profeta, ¿y qué cosa es la cohesión? En cambio, la cohesión refiere a la parte sintáctica, a la parte gramatical, o sea, a los tipos de enlace que yo voy a usar para unir esas unidades informativas de la coherencia, para unir las oraciones que presenta el texto. Entonces, ambas, tanto coherencia como cohesión, van de la mano. Uno se encarga de la parte sintáctica, de la parte gramatical, y el otro se encarga de la parte semántica. Ambos, mira, van de la mano. ¿Bien? Entonces, esa preguntita en particular se vincula con la coherencia, con la parte semántica. ¿De clase? Así ahí. ¿Tienes alguna diferencia, alguna pregunta respecto a coherencia y a cohesión? Vamos, dime, sé sincero. ¿Todo bien? ¿Algo bien? ¿O no? Entonces, te decía que, mira, hay clases, ¿no es cierto? Hay clases. Está, por ejemplo, la coherencia, la compatible, perdón, lo compatible literal. ¿Sí? Lo compatible literal. En lo compatible literal, amigos, te comentaba también, o sea, coloquialmente, no te pintaba la cancha, te decía que la respuesta aparece íntegramente en el texto, o la pregunta se refiere a alguna parte del texto. Los enunciados compatibles son consistentes con el texto, debido a que son aseveraciones planteadas en la lectura. Este tipo de pregunta, en principio, busca que el alumno sea capaz de advertir las ideas que se condicen o son acordes con el desarrollo textual en distintos niveles, ya que los enunciados compatibles pueden corresponderse con la idea principal, las ideas secundarias, o sea, se pueden vincular, no es que es parte de la coherencia, o incluso con las ideas terciarias. Profe, ideas terciarias, claro. Así hay como idea principal, idea segunda, hay ideas terciarias, o sea que no necesariamente va a aparecer en el texto. O sea, voy a inferir. Por eso decía que hay dos tipos de compatibilidad, ¿no? Hay compatibilidad literal y hay compatibilidad inferencial. Y ambas muchas veces se usa como parte de la elaboración de preguntas. ¿Y a qué me refiero con la compatibilidad inferencial? Aquella que no va a tener palabras literales del texto. Ni la pregunta, ni la respuesta. O sea, no va a tener conceptos netamente textuales. La compatibilidad inferencial se define como aquel marco de información que se desprende del texto a partir de las premisas concretas que se plantea. En tal sentido, se busca que el alumno supere el marco de las ideas literales. Así es. Si yo digo, por ejemplo, la COVID-19 dejó muchos muertos en Europa, ¿bien? Alemania tuvo más de 2.000 muertos. Obviamente, esta información particular la estoy infiriendo de la información anterior, porque dije en Europa. Por lo tanto, mira, eso sería una compatibilidad inferencial. ¿No es cierto? No es literal, porque no lo mencioné. Dije Europa. Por lo tanto, clase, de esa manera, la respuesta usted tendrá que marcar a partir del contenido del texto. En tal sentido, se busca que el alumno supere el marco de las ideas literales y que se permita construir, reconstruir información adicional en base o con base a lo textual. Es decir, el alumno debe sustentarse en el desarrollo del texto para definir la plausibilidad, o sea, la coherencia, la relación de la información concordante que se desprende del texto. Ahora vamos, mira, con la incompatibilidad, pero literal. Decía, el grado fuerte de la incompatibilidad es cuando niegan. Usualmente la respuesta es aquella que niega lo que afirma el texto. Necesariamente, aquella que niega. Un enunciado es incompatible, incoherente, inconsistente, que no se condice con el texto si
constituye una negación directa o indirecta de algún enunciado del texto. Ténganse en cuenta que un enunciado no es incompatible con el texto por el mero hecho de no aparecer en él o que exprese un contenido simplemente distinto. Ese es un tipo. O sea, lo usual, lo normal, cuando la pregunta se refiere a lo incompatible, es cuando ella, obviamente, niega lo que afirma el texto, alguna parte del texto. Si la pregunta está referida a alguna parte, uno responde de manera sencilla. La incompatibilidad inferencial, en este caso, también, si yo voy a inferir un dato nuevo, esa se va a oponer al texto, va a negar lo que afirma el texto. ¿Bien? Obvio, no va a ser literal, pero se va a vincular con ella. Si yo digo, por ejemplo, ¿qué digo, no? Europa, la COVID-19, mira, dejó muchos muertos en Europa y de pronto se me ocurre, ¿no? Francia tuvo escasos fenecidos a causa de la COVID. Obviamente, estoy negando esa afirmación porque dije Europa, ¿no? Dije muchos muertos y acá estoy diciendo que son escasos muertos. Por lo tanto, clase, esa podría ser, mira, una incompatibilidad inferencial. Estoy negando lo que afirma una proposición mucho más amplia, mucho más general. Se presenta cuando el enunciado es incompatible con el texto, si constituye una negación directa o indirecta de algún enunciado o de una consecuencia que se infiera válidamente de él. Es decir, de una proposición o afirmación literal. Bien, jóvenes. Entonces, en este texto, bien, en ese texto, por si acaso, en esa clase, he incluido dos conceptos. Yo quiero que usted me conteste con sinceridad. ¿Se entendió lo de la coherencia, lo de la cohesión y la vinculación que tiene con esa pregunta? ¿Sí o no? Vamos. ¿Está bien? Vamos bien. Sí, no, tal vez, quizás quedase más confundido que nunca. Vamos, dime. ¿Está bien? Sí, profesor. La idea es que se entienda y se entienda bien y que usted repase para la próxima, o sea, la importancia que tiene la coherencia en esto y en muchas preguntas más. Entonces, esa preguntita en particular, mira, tiene bastante injerencia en otros temas. Bien, te agradezco a Arián, Cruz Hilario, Abraham y John. Excelente. Muy bien, Miriam Mendo. Cualquier cosa, por favor, en el acto dime, profeta, vuelven a explicar y yo encantadísimo. ¿Bien? He tratado de sintetizar en esa clase la parte teórica para no ahondar mucho más, ir mucho más a la práctica. De ahí la pregunta que voy a hacerte constantemente, amigos. ¿Bien? Cuando se refieren a la pregunta por lo compatible o incompatible, hay palabras equivalentes. Bien, hay palabras equivalentes. Por ejemplo, si la pregunta se ha referido, mira, a lo compatible, podrían usar esos términos. Lo usual es que digan compatible, pero podrían usar, mira, se condice con el texto, es congruente con el texto, es coherente con el texto, es concordante con el contenido textual, es convergente con el texto, es verdadero afirmar, resulta correcto afirmar, se asocia con el texto. Con esas palabras están vinculando una pregunta de compatible o incompatible. Ahora, cuando la pregunta va a referir, mira, a lo incompatible, entonces tal vez podrían usar, mira, esto, esas palabras que son equivalentes. Lo usual es que te pregunte por lo incompatible, pero alguna vez se va a variar eso. No se condice con el texto, es incongruente con el texto, es incoherente con el texto, es discordante con el contenido del texto, es divergente, profe, miseria, profe, no, divergente, es distinto, pues, opuesto. Resulta falso sostener, resulta erróneo afirmar, o sea, con esas palabras, se disocia, hacen pregunta por lo incompatible. Bien, amigos.
Entonces, esa pregunta, mira, amigos, esa pregunta debe hacerse y hacerse bien, entenderse bien. Aquí en RV, si hay algo que usted debe exigir, y yo me he propuesto a partir de eso, y seguramente cuando hagamos las otras clases, es puntualizar. Aquí en RV, lamentablemente, se hace temas que vienen en el examen y debe hacerse bien. Y tú debes preguntar, ¿no? Lo más que se pueda. Y para eso, para preguntar, tienes que decir, ¿a qué profe mira, este tema viene? Entonces hagámoslo bien. Y esa pregunta es compatible, viene casi en todas las universidades. Y en San Marcos, obviamente, tú sabes que es la tercera pregunta. Y hagámoslo bien, ¿no? Entendámosla bien. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué busca? ¿Qué evalúa? ¿No? ¿Cómo debo desarrollar todo eso? Pero pregunta. Bacán. Y si no quieres hacer pregunta por el chat, le dices a la compañera tutora y ella me va a mandar la pregunta, ¿no? Yo de manera general te voy a responder, o tal vez de manera particular, pero ella le mandaré el mensaje y ella te rebotará el mensaje. Pero hagamos bien. Entonces, esa pregunta consiste en comparar información de las alternativas con la del texto. Muchas veces va a referir a una parte, pero alguna vez se va a referir a todo el texto, y ahí sí nos matan muchas veces. Entonces, si te vas a referir a todo el texto, caballero, tenemos que tener la idea principal. Entonces, gracias por esas preguntitas. Vamos con el primer texto. Mira, el primer texto. Al igual que un termitero, el Eastgate está ventilado, refrigerado y calefaccionado por medios totalmente naturales. El edificio tiene 4 paredes gruesas de mampostería. En el exterior y un atrio de 7 pisos de altura en el exterior. El aire exterior ingresa a través de múltiples ventilaciones y la masa del edificio lo calienta o lo enfría en función de cuál está más caliente, el hormigón de la estructura o el aire. La ventilación del Eastgate cuesta 1/10 parte de la ventilación de un edificio equipado con aire acondicionado estándar y consume un 35% menor de energía que 6 edificios convencionales, tal como lo descubrieron los propietarios del Eastgate. Un edificio que tenga un uso eficiente de la energía también puede resultar bueno para el bolsillo. Durante los primeros 5 años del edificio ahorraron 3,5 millones de gasto energético gracias a su diseño. Como ves, mira, recordando los otros temas, el tema sería el edificio Eastgate. Ese es el tema. El título sería características y beneficios del edificio Eastgate. Características, cómo se ha construido y los beneficios que se tiene a causa de esas características, ¿sí o no? Ese sería el título. Y la idea principal, profeta, tendría que ver obviamente con las características que muestra ese edificio. Bien, porque así inicia el texto. Mencionó las características, ¿sí o no? A ver, la primera pregunta. Mira, la primera preguntita. Dice, leído el texto, identifique los enunciados compatibles o incompatibles. El edificio tiene un diseño poco convencional, profeta recontra compatible sensei, porque dice acá, al igual que un termitero, oiga, se parece a la casa de las termitas, ¿no es cierto? Se parece a esa casita. Y además dice, gracias a su diseño exclusivo, por lo tanto, esa proposición va a ser considerado compatible, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, amiga, amigo, tú también, mira, es una compatibilidad inferencial. ¿Por qué inferencial? Porque no aparece de forma literal en el texto. Lo estoy deduciendo. Como se parece a un termitero y además tiene un diseño exclusivo, entonces se deduce que, ¿sí o no? Es poco convencional. No muchos edificios tienen esas características, por lo tanto, eso es compatible. Socialmente, ese edificio está diseñado solo para billonarios. Está loco. ¿En qué momento se habló de eso? En ningún momento. Habla bien. En ningún momento se dijo eso. Acá dice más bien que se ahorraron 3,5 millones. Pero acá se está incluyendo un dato que no tiene nada que ver con lo que se habla en el texto. Por lo tanto,
ese sería, mira, incompatible. Te dije hace rato, hay incompatible literal y hay incompatible inferencial. Y hay otro tipo de incompatibilidad cuando se aparta completamente del tema. Aquí se está apartando completamente del tema, porque está incluyendo un dato que no tiene nada que ver con la estructura semántica del texto, ¿sí o no? Ahora entiendes por qué era importante la coherencia, ¿sí o no? Porque acá yo no podría incluir ese dato ahí, por eso es incoherente, por eso es incompatible. Permite una interesante comparación con el cronometrero, eso recontra literal, ¿sí o no? Es compatible literal, es más, para ti, con amor, dice acá. Al igual que un termitero, ahí está, literal, está comparando el edificio, la estructura del edificio Edsgate con la casa de las termitas, con el termitero, o sea, con una especie de panal. Dice ahí, compatible. En conclusión, la obra resultó muy onerosa. Está loco, ¿en qué momento? En ningún momento se dijo cuánto costó el edificio hacerlo. Mira, en ningún momento dijo eso. No se habló de material, no se habló de costo, nada, para nada. ¿Qué tienes? Habla bien. Entonces, cuando dice, por ejemplo, acá, dice al final, ¿no es cierto? Durante los primeros 5, 3, ahí está la ventaja, ahí está el beneficio de haberlo hecho así, como un termitero. Acá está incluyendo un dato que no tiene nada que ver. En conclusión, la obra resultó muy onerosa, falsa. Onerosa es costosa. Falsa como tú comprenderás, está negando o está apartándose completamente del texto. Como ella. Frente a otros edificios, ese ahora más, claro que sí, compatible. O la profeta, ¿dónde no te la muestro? Mira, gánate con eso. Dice ahí, la ventilación del Edsgate cuesta última parte de la ventilación de un edificio equipado con aire acondicionado estándar y consume un 35% menor de energía que 6 edificios convencionales. Por lo tanto, ¿sí o no? Frente a otros edificios, ese ahorra más, así compatible, ahorra más. El hormigón del edificio es siempre más caliente que el aire. ¿En qué momento dijo eso? Acá habla de eso así, pero está negando lo que afirma el texto. Acá dice, mira, tercera información, tercera unidad informativa. El aire ingresa, el exterior ingresa a través de múltiples ventilaciones y la masa del edificio lo calienta o lo enfría en función de cuál está más caliente. Claro, pero acá no dice, ¿qué dice? ¿El hormigón del edificio es siempre más caliente que el aire? No, falso. Más bien va equilibrando eso, va cambiando eso, ¿sí o no? Entonces están negando lo que dice el texto. El uso eficiente de la energía demanda gastos elevados. El uso eficiente de la energía demanda gastos, está contradicción, sino más bien acá se ahorra. Han ahorrado, mira, en los 5 primeros años, $3,5 millones. Falsazo, incompatible. La exclusividad del diseño se pierde en el primer lustro, en ningún momento. Oiga, ese edificio es hecho así y permanecerá así, hasta que seguramente se tenga que tumbarlo. Pero en ningún momento hablan de eso. No se ha perdido su exclusividad, sigue siendo exclusivo, porque es uno de los pocos edificios que parece ser que tiene esas características. Eso, mira, sería así, incompatible sería. Los edificios convencionales consumen mucha más energía, literal. ¿Qué dice acá? Y consume un 35% menor de energía o menos que energía. Estándar y consume 35% menor de energía que 6 edificios convencionales. Por lo tanto, eso sería compatible. ¿Sí o no? Eso es compatible. 3,5 millones es lo que demandó la venta del edificio. Está mal, no está loco, profe, ¿qué tiene? ¿Está fumado? No, para nada, eso en ningún momento dijo el edificio. Por eso es incompatible, porque se está apartando el tema. La respuesta sería la I, la I, la I de ilusión. Vamos, otro.
Pero esa me apoya, esa. Apóyame, Claudio. Apóyame, Claudio. Caramba, ¿qué pasó acá? Me emocioné. Hola. Bien. Veamos, mira, ese pequeño texto. Mira, lea usted. Lea por qué ese texto es chévere. Por muchas razones. Mira, por muchas razones. Ahora bien, te explico, te detallo, te sustento por qué he marcado esa respuesta que tú ves ahí. El 80% de los usuarios que permanecen más de 8 horas frente al monitor de la computadora padece de estrés visual, lo que origina una serie de peligros para los ojos, como la astenopia, cuyos síntomas son los siguientes: mareos, cefalea, enrojecimiento ocular, lagrimeo, dolor ocular, ojo seco, visión doble, entre otros. Alertó Jorge Velasco Quiroga, director general del Instituto Nacional de Oftalmología. Los síntomas son más frecuentes en los usuarios de computadora, aunque este problema también se produce por el uso frecuente de iluminación artificial, el incremento de actividades que implican una visión fina, por ejemplo, lectura y escritura, la tensión y la contaminación ambiental creciente. No es extraño que aún con una muchos los individuos cuya visión corta, bacán. Aquí, por ejemplo, a mí el tema sería la astenopia, o si quieres, el estrés visual. Bien, ese es el tema. Ahora, ¿qué cosa te hablan de la astenopia o estrés visual? Te están hablando, mira, de las causas, qué es lo que causa eso, y las consecuencias. O sea, el título sería origen y consecuencia de la astenopia, ¿cierto? ¿Cuál es el origen? Estar expuesto a las pantallas buena cantidad de horas, estar expuesto a la luz artificial y hacer actividades como leer son las causas para padecer astenopia. ¿Y cuáles son las consecuencias? Los mareos, las cefaleas, los enrojecimientos, bacán, todo eso. Bacán, profeta. Hasta ahí, mira, ¿entendiste el tema? Sí. ¿Entendiste el título? Sí. La idea principal. A ver, de esas dos, ¿cuál será la idea principal? ¿El origen o las consecuencias? Vamos, dime, lúcete. ¿Cuál sería el título? ¿Cuál sería, perdón, la idea principal? Ya te dije el título. Vamos, hazme una especulación, no importa ya. Vamos, dime, ¿cuál sería la idea principal? Consecuencias. Excelente, bien, muy bien. Excelente, lo máximo. Chévere, me emocionaste, casi estoy extasiado, amigos. Las consecuencias, las consecuencias, ¿no es cierto?, de la astenopia. ¿Sí? Ahora, amigos, dice, esta cuarentena que en verdad son más de 100 días que hemos estado expuestos a la luz artificial, de hecho que nuestra vista ha tenido que alterarse en algo, ¿sí o no? Esta cuarentena que hemos estado expuestos tiene las pantallas porque todo el rato estás con el celular, con la computadora y estás con el televisor encendido. De hecho, ¿qué ha afectado tu vista? Ya, le vas a encontrar, mira, excusa a muchas cosas. Pero imagina tú que a un niño de menos de 5 años o de 2 o 3 años le dé celular, le fregaste la vista. ¿No? Antes de los 5 años va a usar lentes esa criatura. Claro que sí, porque le vas quemando pues la parte interna de su vista, ¿no? Entonces, por eso ves una cantidad de niños con lentecitos, ¿no? No es genético, es genético, no es genético. Desde que nació,
Si fue por cesárea, ya fue, está destinado a eso. Lo que tu vista debió, mira, aminorar tu visión a los 40, que es normal, a los 40, o simplemente no, le adelantaste la vida. O sea, antes de los 5 el niño ya usa lente, le fregaste la vida. Ahora, si le dice el celular, ¿no? Y el niño se entretiene ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4 horas, no pide comida, en síntesis, no jode, ¿no es cierto? No pide comida, no te molesta, entonces hace que, entonces ya le fregaste la parte mera física, la parte nutricional y la parte emocional también, no es que ya seas hiperactivo. Ya. Sufre de síndrome de déficit de atención, entonces ya estamos fregados todos. Entonces, en la medida que podamos, evitemos darle el celular, evitemos. Entonces acá me dice, permanecer momentos cortos frente al monitor no provoca estrés visual, sí, compatible, pero es un compatible inferencial, se deduce. Si acá dice que más de 8 horas, entonces se deduce que menos de 8 horas tendrá menos consecuencias, menor consecuencias. Profeta, y si es 7,59 minutos, no sea malo, ya estás hablando tontería ya. Tiene que ser, mira, 8 horas. Si es, obviamente tiene que ser menos, bueno, tiene que ser menos. Lo cierto es que dice más de 8 horas, ya vamos a padecer esta enfermedad. Quienes leen y escriben asiduamente, ¿corren el riesgo de padecer estrés visual? Claro que sí. Acá en el segundo párrafo dice, ¿no? También dice, este problema también se produce por el uso frecuente de iluminación artificial, el incremento de actividades que implican visión fina, lectura y escritura. Ahí está. Esa también, mira, es la afectación para padecer ese tipo de enfermedades. La cenopia, compatible. La iluminación artificial no provoca ninguna alteración somática, falsa. Sí, está negando lo que dice el texto, sino falsa como todas las que vamos a ir descartando, obviamente, las que vamos a ir descartando. Está negando lo que afirma el texto. Sí, la iluminación artificial, los trastornos de la visión no guardan ninguna relación con el uso de computadoras, recontra falsa como todas. No se sienta mal, estamos hablando de la lectura. ¿Por qué te sientes aludida? Dice, acá dice, más bien afecta mucho más. Mira, imagínate que ese texto es de hace como 7 años atrás y tiene tanta importancia en la actualidad. Tranquilo, Cristian. Tranquilo, Cristian. Tranquilo, Kevin, no te delates. ¿La agudeza visual se puede perder a través del uso inmoderado de computadoras? Claro que sí, recontra Uber literal, ¿no? Ahí está arriba, ¿no? La respuesta está bien. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Sí o no? Vamos, ¿se entiende? ¿Se comprende, profe? Quedé más confundido que nunca. Vamos, dímelo. No te sientas mal. Sí, Otro está bien, pequeño profe. texto. Está clarito. Muy bien, doctora. Porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú. Vamos, adelante, niñas y niños. Lean primero ese texto. Vamos, leamos ese texto. 2 minutitos nada más. Leamos el texto. Bien, ahora sí. Profe, no sea malo, muy poco tiempo. No, pues tienes que leer rápido, pues. Recuerda que un texto de San Marcos tenemos que terminarlo en 8 minutos, ¿no es cierto? 3 minutos para leer, releer, comprender y 1 minutito para cada pregunta. Responderlo pensando. ¿Bien? La leche materna alimenta al bebé y propicia el esperado vínculo afectivo entre la madre y su hijo. Un elemento muy importante y decisivo para el desarrollo cerebral, intelectual, emocional y biológico de todo niño. La médico, o la médica dicen aquí, pediatra Margarita Taipe, consultora internacional de lactancia materna, señaló que el vínculo de afecto entre la madre y su hijo se da desde que lo coloca en su pecho, luego el parto. Si el niño es acercado a la madre, a la mamá, tendrá una sensación de tranquilidad, dijo.
Recordó además que durante la lactancia se activa la llamada hormona del amor, que es la oxitocina. Pero no solo las madres deben tomar conciencia de esto, sino también las gestantes. ¿Acá? Entonces aquí, mira, te hablan de la leche materna, ¿sí o no? La importancia que tiene la leche materna. Mira, tema, la leche materna. Título, importancia de la leche materna. Idea principal, importancia de la leche materna para el desarrollo psico, biointelectual del niño. Ahora deduce, pues, si hay un niño que se demora en aprender, ya sabes el por qué, ¿no? O sea, porque ese niño no recibió suficiente leche materna. Si hay niño que no crece lo normal, lo usual, ya sabes el por qué, ¿no? Porque no recibió leche materna lo suficiente tiempo. Si hay niños que obviamente paran tristes o qué sé yo, ¿no? Ya sabes el por qué, ¿no? Bueno, según la ciencia dice que tiene influencia la leche materna. Entonces, no, profe, yo soy chato porque mi familia está loco, ¿no? Eso era antes, pero ahora la alimentación tiene bastante que ver, amigos. No, pero es genético, no es genético parcialmente, pero la alimentación tiene mucho que ver cómo se alimentó la madre y cómo te alimentas uno, para que ese niño crezca. Ahora, si no creces, ya, pues no, la base son, obviamente, ya sabes el por qué. Entonces dice acá, la lactancia es un fenómeno alimenticio. Dice, la lactancia no es un fenómeno alimenticio, sino afectivo, falsa. Es ambos, ¿sí o no? Está negando lo que firma el texto, incompatible. Una madre que da de lactar a su hijo no solo lo alimenta, sino que va desarrollando lazos emocionales, intelectuales y biológicos, claro que sí, recontra literal, compatibles en el primer párrafo. La oxitocina es una hormona que toda madre desarrolla para el buen estado biopsicointelectual del niño, recontra su hiperfalsa. Aquí en la última parte del segundo párrafo dice, la llamada hormona del amor, que es la oxitocina, es, mira, el aspecto emocional. Además, recordó que durante la lactancia se activa la llamada hormona del amor, que es la oxitocina. Por lo tanto, esta 2 dice, la oxitocina es una hormona que toda madre desarrolla para el buen estado biopsicointelectual del niño, falso, ¿no? Ese es incompatible. Solamente se refiere a la parte emocional. La lactancia materna es un fenómeno vital para el desarrollo biopsicointelectual del niño, sí, es al inicio. Intelectual, cerebral, emocional, biológico de todo niño. Las gestantes deben esperar al parto para establecer relaciones afectivas con sus futuros hijos, recontra falsa, como todas las que vamos a ir descartando, chicas, tranquilas. Pero no solo las madres deben tomar conciencia de eso, sino también las gestantes del niño. Dice acá, desde que es concebido ya percibe cosillas, ya, ¿no? Por lo tanto, la madre tiene que ser, ay, pues tranquila. Eso sería, mira, incompatible. Incompatible. Vamos, ese texto. Tercer texto. Uy, ya este texto es lo máximo. Este texto es chévere. Vamos, leamos este texto. Vamos, 2 minutos más.
Ahora mira el texto 3. Ese texto es simpático por muchas causas. En la vida real, la publicidad ha hecho que sospechemos cada vez más de la gente bonita, que en cualquier momento puede tratar de vendernos algo. El mundo de los feos sería así, el mundo del desinterés, en los varios sentidos de la palabra y también de la incertidumbre. Si pensamos que la fealdad puede estar ocultando algunos atributos interesantes. Lo cual nos lleva a uno de los tópicos más antiguos, la fealdad exterior que distrae la belleza interior y viceversa. Sombra del tramposo Dorian Gray, del honesto sapo que lleva un príncipe dentro, del patito feo que de pronto fue un bello cisne. En otras palabras, los bellos no se quedan bellos, ni los feos feos. Así que la publicidad puede tener mucha convocatoria, pero poca estabilidad. Pues puede haber gente fea sin nobles sentimientos y la pareja fea puede irse con otro feo o fea. De modo que la estética fácil no parece el mejor método para formar pareja. Tenemos mejores órganos que la vista para guiarnos en este terreno. De igual modo, no siempre la publicidad vende. Acá. Vamos. Lúcete. ¿Cuál es el tema de este texto? Vamos en el texto 3. ¿Cuál es el tema? El tema. No, Estética ¿quién me facial. apoya con el tema? A ver, ¿de quién o de qué se está hablando? La estética facial. Ya, muy bien, doctor. ¿Que le van a dejar abandonar al compañero? La belleza relativa en la publicidad. Bien, es el tema más profundo, más literario. Excelente. Muy bien, niña. Gracias. Les agradezco bien esa súper participación. No te quedes callado, siempre participa bien. En este caso se habla de la publicidad, ¿sí o no? Se habla del contenido de la publicidad, se hace una crítica básicamente parcial a la publicidad, de que evidentemente trata de engañarnos, exponiéndonos, mira, supuestamente modelos bellos, y la gente se deja persuadir, claro, ¿no? El hecho que sea una persona linda físicamente no implica que tenga un carácter lindo también, ¿no es cierto? El hecho que sea una persona horrible, o fea, o como quiere llamarlo usted, no implica que su carácter sea así también, pero la gente prejuzga, anticipa juicios, ¿no es cierto? Acá dice, por ejemplo, la vía real, la publicidad ha hecho que sospechemos cada vez más de la gente bonita. Claro, ¿no? La gente compra un producto que estaba publicitado por una mujer o varón bello, estético, agraciado, y de pronto comprobase que ese producto era pésimo, ¿no? Claro, entonces te han engañado. No es así. Y te acuerdas de una modelo que le preguntaron sobre el concepto, ¿cómo se llama este? Confusión. Y dijo que Confusión había entregado, lo había originado Confucio, ¿no? Él era, ¿no es cierto? Entonces, cada vez hace que sospechemos más de la gente bonita. Cada vez más hace que sospechemos de la publicidad, ¿no? No siempre, no todo lo que brilla es oro. El hábito no hace el monje. Entonces acá nos advierte eso, no dice eso. En cualquier momento puede tratar de vendernos algo. El mundo de los feos sería así, el mundo del desinterés. Claro, la gente pregunta, no, si ese pate es feo, del producto debe ser horrible, no debe durar para nada, está loco, no compro, no, si es tan feo, el producto debe ser feo como él. En varios sentidos de la palabra y también de la incertidumbre. ¿Será bueno? Estaré comprando un producto bueno, pero el pata que lo publicaba no era tan agraciado que digamos. Entonces, por más que el producto sea recontra, súper, hiper bueno, pero como escogí un modelo, pues no tenía plata, qué sé yo, entonces la gente dirá, va a asociar, no, ese producto debe ser tan feo como él, tan malo como él de repente. Si pensamos que tal vez la fealdad puede estar ocultando algunos atributos interesantes, pero la gente no ve eso, solamente perjuzga lo que ve, más allá no ve. Lo cual nos lleva a uno de los tópicos más antiguos, la fealdad exterior, que distrae la belleza interior y viceversa. Sombra del tramposo Dorian Gray. Oiga, ¿tú sabías que por casualidad, como decía Gray, dije, no, las 50 sombras de Gray, demonio, voy a leer esa obra, debe tratarse de la obra que leí con mucha pasión
hace el siglo pasado, hace 30 años. Una obra de 400 hojas, 800 páginas. Me leí un año, pero me lo leí. Pues. Bueno, tendrá que ver algo. Iluso, yo creí eso, pues, iluso. No tenía nada que ver, obviamente, con el retrato de Dorian Gray. Nada que ver. Un loquito hay que... Pero nada que ver con la obra, pues. Acá, ¿por qué el autor pone, mira, el retrato de Dorian Gray? Es que Dorian Gray es un sujeto esbelto, un joven bello, hermoso, rubio, de cara angelical, que todas las chicas quieren estar con él, y algunos varones, sí, mira, por algunos varones, perdón, aprecian su belleza. Es tan lindo el patita ese que todo el mundo quiere estar con él. Muchas mujeres se mueren por él. Entonces, hasta que un día, Basilio, que es un gran pintor, lo observa en una reunión, ¿no? Y dice, no, esa belleza tiene que ser digna de ser retratada, esa belleza no se puede perder así por así. Y lo va a retratar. Para eso, obviamente, convence a su amigo Harry, que también era un amigo en común que tenían, y lo va a retratar constantemente. ¿Es cierto? Y esas tardes que va, un día va, pues, va Harry, dice, no sabes qué, el cuadro va a permanecer lindo, hermoso, será admirado, ¿no? Por bellas chicas, por todo el mundo, toda la vida. En cambio, tú serás feo, arrugado, feo, horrible, le hace sentir mal, ¿no? Y entonces el hombre le choca, pues es una especie de pacto con el diablo, ¿no? Le impacta tanto que en verdad que el hombre se desespera, ¿no? Y entonces el cuadro se vuelve viejo, yo no, dicen. Y efectivamente, ahí, a partir de ahí van a ocurrir una serie de cosas. Y él que se había enamorado, mira, aquí terminó, y él se enamoró de una chica de barrio, ¿no? Una actriz de barrio, que actuaba muy hermoso. La chica era linda, hermosísima, ¿sí? Se enamora y se le propone casarse. Uy, ¿quién no va a querer casarse con Dorian Gray? Hasta yo, porque era lindo, pues. Entonces, le dice a sus patas, ¿no sabes qué? Me voy a casar. No, está loco, ¿cómo te vas a casar? Me caso, hermano, y me caso, de verdad que sí, me caso. De verdad, sí. ¿Quién es la actriz? ¿Quién es la chica? ¿De qué reino? ¿Hija de qué rey es? ¿De dónde es? ¿Cuánta plata tiene? ¿Qué cosa tiene? Demonios, se va a casar. Tú que no, imposible, no te vas a casar. Me caso, dice una chica de barrio. No, está loco, ¿qué tienes? Y me gustaría que vayan a verla. Y convence a sus amigos y los lleva pues al teatro de mala muerte, ¿no? No habían butacas, se sientan sobre los maderitos, qué sé yo. Lo cierto es que la chica ni bien lo ve, no se olvida todas sus líneas, se tropieza, una torpe total. Y entonces Basilio y Harry se molestan. Pues. ¿Para esto nos has traído? Hemos expuesto nuestra vida a esto, a este fiasco. Lo hacen sentir mal a Dorian Gray. Y Dorian Gray termina su acto de la chica, va energúmeno, la critica ácidamente a Sibila. Sibila es la chica. La hace sentir mal. Y ella le dice una frase bonita, ¿no? Que por favor ya no le pida que actúe como antes, porque todo lo natural de ella lo tiene él, ya nada queda para ella, ya no va a volver a ser como antes. Entonces, que no le pida que actúe como antes. Pero mentira, la basura, le dice, me insulta feo, pues. No, Sofía, le dice. Entonces, se siente mal la chica, ¿no? Se arrodilla, le agarra los pies, no, por favor, no me dejes, no, igual te dejo, va, Sofía, le dice, bien feo la tarde. Y ni bien sale Dorian Gray del teatro, la chica sale al escenario, coge la soga del telón y se ahorca, pues. Llega Dorian Gray a su casa y el cuadro estaba molesto, pues. Y Dorian Gray se da cuenta y dice, ¿qué le pasa a ese cuadrito? Y va, intenta borrarlo y el cuadro sigue molesto. Todos los actos malos que iba a hacer se iban a ver reflejados en el cuadro. Entonces, detrás de ese rostro lindo, mira lo que hay, un sujeto siniestro, ¿no? Siniestro, asesino porque mata al hermano de Sibila, mata al pintor y abrumado de toda la desgracia que tiene, se va a tener que acuchillar, ¿no? En todo caso no se acuchilla, sino acuchilla el cuadro, ¿no? Y del cuadro empieza a brotar sangre, ¿no? Y él cae fulminado, cual esperpento humano, monstruoso, y entra la empleada, ¡ah! Grita, ¿no? Y entonces una vez que grita dice, ah, pero ¿quién es ese feo? ¿Quién es ese horrible, ese monstruo? Reconoce que es Dorian Gray por el anillo que tiene. Entonces, aquí cuando ponen a Dorian Gray, obviamente tienes que conocer eso, porque el que no sabe quién es Dorian Gray dice, ah, ¿qué está hablando? Automáticamente pensará que es las 50 sombras de Grey, ¿no? Es un enfermo, un lascivo. Sombra del tramposo Dorian Gray, del honesto sapo, el honesto sapo. ¿Quién iba a besar al sapito? Y detrás de ese sapito era un príncipe.
¿Sí? Lo mismo ocurre cuando la gente juzga, prejuzga a gente que no es agraciada, no está loco, no, ¿quién va a hacer con ese pata? No vale para exhibir, lo dicen algunas chicas. O algunos varones dicen, no, con ella no pasa nada, con ella en la esquina, o con ella en la esquina. Pero de pronto cuando se hace profesional, se hace ingeniero, gana su plata, demonios, ¿por qué no le hice caso? ¿No? ¿O por qué no la hice caso ahora que es una médica, es yo? ¿No? O sea, siempre estamos expuestos al prejuzgo, a prejuzgar, o sea, a juzgar sin conocer la realidad. Entonces, la publicidad solo muestra lo que más le conviene, así es. Me interesa vender mi producto, me interesa el resto. Así mi producto sea malo, me consigo modelos guapos, guapas, bacán, me vende mi producto malo. Y la gente consume. La felicidad, o perdón, la fealdad en los medios publicitarios solo se usa para ridiculizarla. No, solo para comparar y los atributos tanto de la belleza como de la fealdad. Y acá, aunque tú no creas, mira, se está haciendo apología a la fealdad, ¿no? Bacano. Detrás de lo feo puede haber cosas bonitas. Los medios publicitarios se valen de la belleza para vender. Así es, claro, ese es su propósito, vender. Y para eso, obviamente, voy a escoger buenos modelos. Lo dice el texto. La mención de los feos en el texto ¿es solo para referirle a la belleza sin denigrarla? Claro que sí, sin denigrarla. Solo hace la comparación, la explicación, las cualidades de ambos. La respuesta era verdad, compatible. Ahora mira ese último texto que vamos a leer para pasar a nuestro material. A ver, una lecturita de ese texto, amigos. Una lecturita. Vamos. 2 minutazos, 2 minutos más.
Bien, ahora sí. Leo, el texto obviamente es un tema relativamente actual, pero interesante, ¿no es cierto? Bien, a ver, así como hace rato, ¿cuál sería el tema de este texto? ¿De quién o de qué se está hablando? ¿Sobre la sexualidad? Muy bien, amigo. Excelente, gracias. Buen datazo. Bien, que van a abandonar a Jeremy, solamente que dos compañeros, tres compañeros, Renato, Jeremy. Bien, el concepto del trabajo de orientación sexual como instrumento preventivo contra el SIDA, el embarazo precoz, el aborto, las enfermedades de transmisión sexual, está pasando por innumerables transformaciones. Aquí, el trabajo, ¿sí o no? Hasta aquí, en este párrafo te hablan de la orientación sexual. Debemos tener claro que la sexualidad es parte tan integrante del niño como cualquier otra que merece atención en la medida necesaria. Los niños tienen estímulos de sobra con relación a la sexualidad y otros aspectos de la vida, así como se le aclara al que debe cruzar la calle mirando a ambos lados, es fundamental que aprenda a comprender sus sentimientos en general, incluso lo de la sexualidad. En ese segundo párrafo habla netamente del aspecto sexual, de la sexualidad en sí. La falta de conocimiento y lo que no se dice también genera fantasías y angustias. Entonces, lo importante es que el orientador abra espacio para las dudas y responda a qué o qué le pregunta. La edad ideal de la orientación sexual no existe, incluso en el contexto religioso también, pero cuando es solicitada, no cometamos el error de parar la actividad del día y decir, vamos a hablar de sexo. Eso lleva inevitablemente al fracaso, a la vergüenza, a los excesos. En resumen, la edad ideal es aquella en la que se presenta la inquietud y cuanto más contextualizado, cuanto menos reflectores se dirijan al sexo, es mejor. El sexo no es una dimensión aparte de la existencia, es más, es una más con sus importancias y dificultades. Sí, pues, hay padres que son mira, retrógrados y creen que hablar de sexo es un delito, ¿no? Es un pecado. Entonces, ante eso, si yo no le oriento a mi hijo, ¿quién le va a orientar? ¿El vecino? ¿El amigo? ¿El profesor? Es un No, tabú. es un tabú. Es un tabú. No se puede, mira, a pesar que estamos en otro siglo, donde todo el mundo está expuesto a todo, acá no se puede tapar el sol con el niño va a internet y consigue de todo. Ante eso es mejor advertirlo. Entonces, pero hay padres que se niegan a hacer eso. Pero obviamente, pues se tiene que, dicen, ¿no? Cuando se presenta la oportunidad, bacán, se tiene que hablar de eso y hablar y explayarse. No hay por qué, evidentemente, reprimirse nada acá. Pero hay padres, como digo, que se reprimen, ¿no? Y eso tal vez conlleva a que haya, pues, embarazos precoces, ¿no? Por la falta de orientación, ¿no? Entonces, clase, el texto es importante. Ahora, niño, reafirma, a ver, ¿qué dice acá? ¿Se debe esperar a que su niño sea adolescente para hablarle sobre la sexualidad? Falsa, ¿sí? Falso. Falsaza. Falso. ¿Sí? Ahí en el texto dice, cuando sea necesario. No se debe esperar a que sea adulto o a que sea adolescente o a que sea joven para hablar de eso. Si hay la oportunidad, bacán, se habla de ella y se explaya, y si está contextualizada, mejor todavía. El niño con imaginación y madurez supera sus temores sobre la sociedad. Recontra falso, ¿sí o no? El niño precisa orientación. El niño no tiene madurez. Tiene imaginación, sí, pero madurez todavía no. Entonces precisa que alguien le explique sobre algunos aspectos sobre la sexualidad, ¿no?
Falso. Ahí dice que no, no supera, dice. En casa existen momentos propicios para la enseñanza de la sexualidad. Claro, como estamos acá mucho tiempo, habrá un lapso seguramente donde se presente dicha incógnita. Y a partir de, obviamente, explicarles, ¿no? Quizás se sabe una película, lo que hacen eso en familia, o quizás simplemente se ha escuchado, ¿no? Quizás un comentario. Entonces, tienes que aplicarse, bacán, se explican. Frente a la vida, verdad tercera, frente a la vida, el niño ignora los impulsos cargados de sexualidad, recontra falso, y está expuesto actualmente a toda la internet. De hecho, ¿qué? De hecho, que le irá descubriendo por sí solo, pero alguien tiene que orientar a ese niño. Eso es falso. Cuando exista inquietud infantil sobre la sexualidad, ¿se debe brindar atención más propicia? Claro que sí, ¿no? Estoy en el baño y pronto entra mi hijo de 5 años y dice, papá, ¿qué estás haciendo? Misionando, hijo. Sí, claro. ¿Puedo misionar? Claro, misiona. Oye, papá, ¿tú tienes pene? Claro, soy varón. ¿Y tú? También. Somos varones. Entonces, se tiene que aplicar contextualizado mejor, dice. Entonces, alguien dice, no, pero ¿por qué has visto? No, que no. Si ya le fregaste la vida, tiene miedo. Entonces, nunca más va a preguntar. Entonces, en el texto dice, literal, ¿no? Que se debe platicar y platicar bastante sobre esos asuntos. ¿Sí? Y tal vez eso nos falta en algunos colegios. Bien, hasta ahí. Si tuvieras alguna súper pregunta, encantadísimo. Bien, amigos. Si no, ahora vamos a pasar a Profe, explicar. profe, Dime, varón. una consulta. ¿Y qué libro más o menos me podría comprar para poder desarrollar este tema? ¿Este tema de compatible e incompatible? ¿O Sí, ajá. comprensión de Bueno, texto? ese tema y los demás que hemos estado desarrollando. Mira, hablar de un libro en particular sería un error, ¿no? Porque lo que hay aquí en verdad son síntesis. ¿Sí? Pero lo que sí podría recomendar, mira, hay una señora que analiza algo, ¿no? Sobre esto, estas preguntas. Es Natalie Falcón, bueno, no es estudiante, es una profesora de pre, ¿no? También el profesor Cáceres Chaupin habla algo de teoría sobre eso. O si me Después, consigo, te o si me recomendaría, pues, consigo, o si me libro consigo de la pre. de la pre, justo yo, de la pre de San Marco, aunque es la teoría es un poco sintetizada, pero es válido también, ¿no? Es válido, el libro de la pre. Pero de las pre en particular, evidentemente, muy pocas, ¿no? Pero sí de la pre San Marco, ¿no? De la pre San Marco, la CEPRE, de la CEPRE PUC, o sea, católica, ahí sí son un poco más avanzados los datos que te dan. Pero después las otras, no. Profe, tal academia, no tanto, ¿no? Profe, la otra, menos. La CEPREVI, Profe, acá, nada. No, la CEPREVI no pasa nada. La CEPREVI es muy limitado, recontra limitados. que son más simples. Quizás algún tema, pero después, nada. Las de la San Marcos sí te recomiendo. Y de la CEPREPUC. Pero la CEPREVI recontra limitaditas. Muy, muy limitado. Lo No, esencial, pero, ¿no? profe, disculpe, pero me refiero si es simple o no entiendo. O sea, la teoría es muy limitada, pues. O sea, es Ah, igual que ya. una separata, menos que una separata muchas veces. Demasiado sucinto, muy, muy breve, muy esenciales, básico también. En todo eso mejor el de la San Marcos. Entre ese es la San Marcos, solo que en la uni obviamente son más temas, ¿no? Los temas son variados. Pero lo esencial, sí, bueno, ahí tienen lo esencial, ¿no? Pero para profundizar un poco más, no vas a encontrar mucho. Pero sí la San Marcos, la CEPREPUC, ahí sí vas a encontrar un poco más, algunos otros materiales más. Bien, entonces ahora les comparto, amigos, el material de esta semana. Era compatible e incompatible. ¿Sí se puede ver? ¿Ya se visualiza el material? ¿Sí, jóvenes, se visualiza, sí o no? Confírmame, Claudio. Sí, profe. Excelente, muy bien, Sí, Miss. profesor. Gracias, Miss. Gracias, muchachos. Se agradece bastante. Bien. Nuestro dice comprensión lectora 3. Bien, compatible e incompatible.
A ver, del libro Don Quijote de la Mancha. No estoy para responder, respondió Sancho, porque me parece que hablo por las espaldas. Subamos y apartémonos de aquí, que yo pondré silencio en mis rebuznos, pero no en dejar de decir que los caballeros andantes hagan y dejan a sus buenos escuderos molidos por la leña, como la leña. Está molesto, ¿no? Sancho. No huye el que se retira, respondió Don Quijote, porque ha de saber Sancho que la valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad. Oiga, el temerario es un valiente tonto, es un valiente que no mide las consecuencias del peligro. El temerario es capaz de saltar del tercer piso al primero para probar su valentía. No sé si se puede romper todas las piernas, pero él salta, no cree, se alucina, se alucina valiente. El temerario, otro ejemplo, mira, sería un pata, ¿no?, capaz de irse con su polo Alianza Lima al Estadio de la 1. Está loco, pues, está loco el pata, lo puede matar, ¿no? Pero él va, pues, ¿no? Se cree macho, se cree guapo. Entonces, es un temerario, es un valiente tonto. No mide las consecuencias del peligro. Entonces, no huye el que se retira, respondió Don Quijote, porque ha de saber Sancho que la valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad. Bacano. La valentía y la prudencia parece que van de la mano. El ser prudente es pensar, ¿no? Actuar pensando. Se llama temeridad. Y las hazañas del temerario más atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo. Bacán, un temerario, un valiente puede haber ganado, pero no porque ganó en sí, sino porque tuvo suerte si algo pasó, ¿no? Pero no porque en verdad haya tenido estrategia, haya planificado algo, no, simplemente fue producto de la casualidad, dice. Y así yo confieso que me he retirado, pero no huido. Y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores y de esto están las historias llenas, las cuales no por verte a ti de provecho, ni a mí de gusto, no las refiero ahora. O sea, es que compadre, no por darte de gusto voy a morir. Pues simple dijo, ¿sabes qué? Al final dijo eso, ¿no? Parafraseando le dijo eso para pobre Sancho. Abusa también Quijote, ¿no? Compatible e incompatible, dice, Don Quijote, ante las circunstancias, es un tipo muy prudente, según Sancho. Según Sancho, Sancho no entiende nada, Sancho está asado, Sancho está molesto, Sancho acá, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces acá sería, sí o no, sería incompatible, sería incompatible eso. Sancho está molesto. Don Quijote, ante las circunstancias, es un tipo muy prudente, según Sancho, ¿no? Según Sancho, ¿no? Sancho no entiende, ¿no? Sancho dice, debiste luchar conmigo, ¿no? ¿Por qué te fuiste? Me abandonaste, cobarde. Seguramente le dijo, ¿no? Incompatible. Para Don Quijote, sus elucubraciones sobre la valentía y la prudencia no serán comprendidas por su obeso escudero, ¿sí o no? Aquí al final le termina diciendo eso. ¿Sabes qué? Dice, y de esto están llenas las historias, las cuales no por verte a ti de provecho, no para satisfacerte, para que tú te sientas bien, voy a exponer mi vida, pues hermano, le dijo, no por verte a ti de provecho, ni a mí de gusto, no me las refiero ahora. Entonces, ¿qué está diciendo? Para Don Quijote, sus elucubraciones sobre la valentía y la prudencia no serán comprendidas por su beso de escudero, compatible. Eso es compatible, señor. Caramba, esto es compatible. Para Sancho, los caballeros nunca abandonan a sus escuderos según el signo. Eso es compatible también, compatible. Él cree eso. La historia registra infinidad, a veces acá haya infinidad de casos que ante el peligro inminente es mejor ponerse a buen recaudo, compatible, porque eso justo dice Quijote, ¿no? Y así yo confieso que me he retirado, pero no huido. Y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores. Bacano. Si sé que voy a perder,
tengo toda la de perder, o sea, ¿por qué me voy a exponer, no? Bacán, mejor me resguardo un momento, me revitalizo y luego continúo. Y no quería eso que haga, pues Sancho, no quería que siga peleando, ¿no? Eso es compatible, y ahí está en el texto. Molesto y airado, Sancho recrimina a su señor. No lo recrimina, recuerda que es su amo, no lo está recriminando, está molesto, sí, pero no es una basura, no le está insultando, simplemente dice, ¿qué me ha dejado? No, los caballeros no hacen eso, tú eres caballero y no debiste haberme hecho, dicen, pero no le está reclamando acremente, ¿no? Ácidamente, simplemente dice que no debiste haber hecho eso, no hacen eso los caballeros, dice. Entonces eso sería incompatible, incompatible. Otro ejemplito, mira, otro ejemplo, otro texto. Un texto sanguinario, como si fuese Halloween ahora. Cuchilladas sin misericordias y repetitivas, rostros aplastados, huesos pulverizados y sangre en bidones, exceden, debe ser ahí, por ensañamiento, lo que habían ofrecido en espectáculo de sangre, los otros títulos de esta franquicia cinematográfica. Pero al menos Halloween 2, dirigida por el metalero Rob Zombie, se aleja un poco de sus predecesoras, sin incluir en ese grupo las que firmó John Carpenter, iniciador de la saga, al ingresar al mundo psíquico del animalizado Michael Myers. Uy, el psicópata de la máscara blanca, marcando una fuerte presencia de la figura de la madre Deborah, en un giro sobrenatural como motivo o guía de las atrocidades de su retoño, y ese filón mental también es explotado con Laurie, la chica víctima y hermana desconocida de Mayer. Bueno, los que en algún momento han visto esas películas de corte terrorífico se deben dar cuenta a qué nos estamos refiriendo, no con Michael Myers. Al respecto, mira, nos hacen preguntitas en compatible e incompatible. El director Rob Zombie es un especialista en metales, para nada, pues acá dice que es metalero, no tiene nada que ver con los metales en sí. Eso sí o no, eso sería incompatible. Incompatible. Bien, sería incompatible. Nada que ver. Acá hacen alusión tal vez pues al género que él desarrolla, ¿no? Incompatible. En Halloween 2, se aleja radicalmente las predecesoras de su género, radicalmente. Aquí en el texto dicen otra cosa, creo, mira, ¿qué dicen ahí? Segundo párrafo dice, pero al menos, Halloween 2, dirigida por el metalero Rob Zombie, se aleja un poco, por lo tanto acá estaría negando, no se aleja radicalmente, ¿no? Por lo tanto, esa sería incompatible. John Carpenter mezcla sangre y terror en sus películas. Ahí mismo, en ese mismo párrafo 2, está justamente la alusión a ese nombre. Acá dice, se aleja un poco de sus predecesoras, sin incluir en ese grupo las que firmó John Carpenter, iniciador de la saga. Por lo tanto, antes de él parece que era una película mucho más cruenta, ¿no? Mucha más sangrienta. Por lo tanto, John Carpenter mezcla sangre y terror en sus películas, se deduce. Eso sería compatible. Michael Myers, como lo dice el autor, es un personaje de la película de Rob Zombie. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Incompatible. ¿Sí? Michael Myers evidentemente tiene otras características. ¿Sí? Él, mira, en Halloween 2, mira, indica otra tipo de la que haga acá, perdón, sería incompatible. ¿Sí? Incompatible acá. Rob Zombie y Sheri Moon son esposos. Aquí en la parte donde dice el paréntesis que está nos propuesta, dice el director y ella y la actriz son esposos.
Sherry Moon. Y Zombie, esposo del director. Esposo del director. Entonces, esta parte, Rob Zombie y Sherry Moon son esposos, sí, compatible. Profesor. Deborah es madre. Profe, Dime, amigo. allá en el... Dime. Acá en la respuesta C ha puesto CI. Ah, sí, salió. No. Gracias, muy amable, amigo. Gracias. Deborah es madre, gracias, amigo. Deborah es madre de Michael Myers en la película Halloween 2. Yo no, acá justamente hablan de ese contenido. El psicópata de la máscara blanca, marcado una fuerte presencia en la figura de la madre Deborah. Por lo tanto, dice, Deborah es madre Michael Myers en la película, ¿sí o no? Compatible. Rob Zombie es director de la película Halloween o Halloween 2. Incompatible, si no. No es de Halloween, es de Halloween 2. Porque es una saga esa, dice. Halloween 2 es una película mesurada en escena de terror y sangre, ¿sí o no? Compatible o incompatible, vamos, lúcete. Halloween 2, compatible o incompatible. Así es esta, ¿sí o no? En Halloween 2 es mesurada. Esta es, mira, es compatible esta proposición. Michael y Lurie son hermanos en la vida real. Oiga, son hermanos en la película. Aquí dice, ¿no? Las atrocidades de su retoño, filón mental, también explotado con Lurie, la chica víctima y hermana desconocida de Mayer, obviamente, en la película. Eso sería incompatible, no en la vida real, incompatible. Ahora mira el textito 3. A ver, vamos, un minuto para ese textito 3. No deja de ser una estructura paradójica, contradictoria, que un tanto que en los países considerados más cultos, que son los más libres y demostrativos, la literatura se va convirtiendo en un entrenamiento intrascendente. En aquellos en donde los derechos humanos son afrentados a diario, se considera a la literatura como peligrosa, diseminadora de ideas subversivas y germen de insatisfacción y rebeldía. A los dramaturgos, novelistas y poetas de países cultos y libres que ya están sucumbiendo, que lo creen, ya demostrado por la cultura audiovisual. Les conviene echar una mirada. ¿Qué me está diciendo esta primera parte? Se supone que en los países cultos, donde la literatura debería ser común, se está dejando, mira, avasallar por lo audiovisual. En cambio, se supone donde la literatura debería tener un auge, o sea, ponte, no, ya vamos a suponer que sea Perú, donde se tiene que reclamar algo, la literatura debe ser a la vanguardia reclamando algo, pero en este caso la literatura, mira, ya no forma parte de ese reclamo, sino se ha vendido. Algo así como ocurriría tal vez en Venezuela, ¿no? Cuando la literatura, la prensa se vende al gobierno de turno y ya no reclama nada para la sociedad, simplemente reclama para él. Algo así, dice, ¿no? En un lugar donde se supone que la literatura debe ser pujante, no hace esa función. Ya no hace esa función. Hacia esa vastísima zona del mundo, que aún no es culta ni libre, para levantarse la moral, allí la literatura no debe estar muerto ni ser del todo inútil, ni la poesía, la novela, el teatro, inocuos y inofensivos. Cuando los déspotas, tiranuelos y fanáticos les tienden tanto miedo y le rinden homenaje descensurables y lo amordazan y aniquilan a sus autores. Bueno, en ese contexto, en el contexto, por ejemplo, de Venezuela, nadie podría hablar en contra del gobierno. Todas ellas tendrían que hablar a favor del gobierno de Venezuela, porque si no, lo van a amordazar o lo desaparecen.
en ese lugar donde la literatura debería tener, mira, otras características, simplemente no cumple su función porque el gobierno de turno se opone a ella. ¿Y por qué el autor habla de ella? Porque la literatura justamente hace que la gente despierte, que la gente se dé cuenta de su realidad. Dice, es compatible e incompatible, compatible e incompatible. La literatura se mantiene pujante a nivel mundial, falsa, como todas, falsa, falsa, incompatible. Solo en algunos lugares, no en todos. La literatura siempre expresa conformismo y motiva la vida, no siempre. Si es un gobierno de dictador, de hecho que muchos están a favor de él. Falsa también, como tú. Como tú comprenderás, varón, sí o no. Vamos viendo la respuesta. Quienes amordazan a la literatura, ignoran el papel creador e innovador de los nuevos modelos de vida que ofrece, dices, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué tendrías que amordazar tú a la literatura? Para que la gente no despierte, ¿sí? Para que la gente no despierte. ¿Sí? Por lo tanto, quienes amordazan a la literatura ignoran el papel creador e innovador de los... ¿Qué dices? ¿Compatible o incompatible? Compatible. Eso, compatible. Eso es compatible. En la literatura, todo expresa su versión y rebeldía, todo, no todo. Cuando hay cosas que hablar, seguramente que sí se habla cosas buenas, ¿no? Pero no todo, eso es incompatible. Incompatible. Los sátrapas, o sea, los dictadores, los sátrapas tienden a prohibir la divulgación de todo tipo de literatura, de todo tipo. No, si es a favor de ellos, de hecho, ¿qué? Las va a aplaudir. Eso sería, mira, incompatible. Eso les conviene a ellos. ¿Qué denuncian las sociedades democráticas? Oye, mira, ¿qué denuncian? En las sociedades democráticas, obviamente, la gente ya no lee, ¿no? La gente prefiere ver televisión o su celular. Bueno, constante. ¿La respuesta cuál sería? La C. Así es, señorita, muy bien. La respuesta es la C. La respuesta correcta es la C ahí. La restricción o recorte de la libertad impulsa la restricción o recorte de la libertad. Obviamente, la prensa que ya no puede hablar tiene que limitarse a hablar lo esencial, lo básico, nada, o hablar del gobierno. La D. La respuesta que debiesen marcar, mira, sería el cultivo de una literatura conformista. Ya nada le interesa, habla solamente de lo que le conviene o lo que ella cree que debe ser. En las sociedades donde reina la dictadura, la literatura se caracteriza fundamentalmente obviamente, por no hablar mal del gobierno y hablar cosas superficiales, triviales, de nada. Ya no aborda absolutamente nada. La respuesta que acá debes marcar sería la E. Abordar problemas triviales, insignificantes. Por eso se genera la cortina de humo. Habla cualquier cosa menos la realidad. En los países cultos y libres, la literatura, obviamente la literatura no pasa nada, la literatura fue, no tiene nada que reclamar, por lo tanto nadie lee literatura. Beso. Así es. Actualmente sería desplazada por internet. Es la afirmación más compatible, compatible es afirmar o reafirmar lo que es el texto, más compatible con el texto. ¿La literatura siempre cumple un papel social? No necesariamente. Si está a cargo de un gobierno dictador, de hecho, ¿qué? Va a fallar, no va a cumplir esa función. Los tiranos le rinden homenaje a la literatura trivializada, hay que corregir ahí. Trivializada podría serse o no, pero dice más compatible, podría ser esa. La audiencia, la auténtica literatura posee connotación política, no necesariamente. Los escritores comprometidos con son los más criticados.
La situación incertidumbre alimenta el auge de la incertidumbre. No. La respuesta es no. La respuesta sería la B. ¿Por qué? Los tiranos rinden homenaje a la literatura trivializada. Claro que sí. Si no hablan ni la realidad y hablan cualquier cosa, ni reclaman nada, bacán. Entonces esa literatura me vacila. Aplaudes. Bien, amigos. Compañeros, siempre es un placer estar con ustedes. Cuídense bastante, de verdad. Abríguense. Cualquier cosa estamos dispuestos acá. Bien, compañeros. Compañera Miriam.